Cats, los Coasters. Se murió don Héctor Lechuga. Lechuga, lechuguita, lechugón. Mira, yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo lo conocí cuando yo trabajé en mi primer programa de radio, en Radio Fórmula. Él tenía un programa ahí. Sí. Era genial, era simpático, era una persona muy padre. Ajá. Y bueno, por supuesto que toda la vida lo vi en la televisión, desde Ensalada de Locos, que fue ahí donde lo conocí. Luego, hace relativamente poco tiempo, estuvieron retransmitiendo Chucherías. Un programa que hacían Héctor Lechuga, Chucho Salinas y Leonorindo Ochoa. Ajá. Era, bueno, en los principios de la televisión, pero te morías de la risa. Bueno, su época en el Canal 13 haciendo, cotorreando la noticia y barriendo la noticia. Sí. Donde hacían crítica política muy divertida en un canal oficial a mediodía. Cuando la ciudad se empuerca, cuando la ciudad la ciudad se sigue empuercando, pero cuando la ciudad se empuercaba y al día siguiente amanecía así, otra vez la región más transparente, decía que era la Secretaría del Viento, que era la única secretaría que sí funcionaba. Y sí, la Secretaría del Viento. Y luego en teatro tuvo muchos éxitos. Tuvieron una temporada muy exitosa de Ensalada de Locos en el Teatro Insurgentes. Sí. Una versión para teatro con el Loco Valdés, Alejandro Suárez y Héctor Lechuga. Y creo que uno de los últimos trabajos en teatro fue una obra que produjo Alejandro Gou, Ensalada de Rucos. Sí, claro. Ya estaba bastante disminuido Héctor Lechuga. Sí, no, nada más era como el Cid Campeador, lo subían a su caballo y ya. Sí, en serio, sí. Sí, ya estaba muy disminuido. Bueno, murió de más de 90 años. De 90. O sea, de 90 exacto. ¿No fueron 92? Pues según el Reforma en nació la primera plana. Ajá. Nació en 1929, según. Ah, caray, pues entonces ¿cómo? Pues haz tus cálculos. A ver, vamos a ver. Ve sumando de 10 en 10. Sí, bueno. 90 o 92, pues bastante grande. Según yo murió de 92 años. Aquí dice 1927, 2017, dice la primera plana del Reforma, entonces 90. ¿Cuánto dice en Wikipedia 1929, pero... Pues entonces haz tus cálculos. No creo que si el Reforma tiene razón, son 90 años. No creo que se quite la edad porque sex symbol nunca fue. No, ya a los 90 años ya no te la quitas, ¿me entiendes? Bueno, el asunto es murió de más de 80 años. Mayor, muy mayor, muy viejecitino. También tuvo una época en teatro haciendo comedia política. Ajá. Se metían con Luis Echeverría, con López Portillo, con Miguel de la Madrid. Yo vi una llamada La Corrupción Somos Todos, que era una revisión desde la conquista hasta nuestros días. Eran distintos, digamos, cuadros. Sí. Y estaban Héctor Lechuga, Chucho Salinas, Zulik Kate, Elizabeth Aguilar. Y bueno, había bailarines y cantantes. Y era una revisión justamente desde que llegó Cortés a México hasta la época actual, hablando pues de cómo la corrupción, sí, realmente somos todos. Y acuérdense que el eslogan, lo entenderán quienes son mayores de 30 y tantos años, el eslogan de Miguel de la Madrid, no, de López Portillo era la solución somos todos, si no me equivoco, o de Miguel de la Madrid. Entonces, no me acordaría, bueno, no. Era basado en este eslogan que utilizó, no sé si Miguel de la Madrid, creo que era López Portillo, de la corrupción somos todos, le pusieron de la solución somos todos, le pusieron la corrupción somos todos. Luego, si no me equivoco, también hicieron una que era una parodia a todo el sección de Echeverría llamada Adiós Guayabera Mía. Era López Portillo. López Portillo. Sí, cuando terminó López Portillo hicieron esa obra. Hicieron Adiós Guayabera Mía, hicieron una cantidad de trabajos conjuntamente Héctor Lechuga y Chucho Salinas. Era una delicia. A veces retransmiten en algún programa de televisión de paga, un canal, perdón, de estos de comedia de televisión de paga, algunos de los programas de Héctor Lechuga. Una gozada. Hizo mucho cine también. Mucho cine. Anduvo en todos lados. Triunfó. Así es. Un hombre que triunfó ampliamente. Sobrevivió un accidente espectacular. Esto fue lo que lo disminuyó, el accidente. Un accidente tremendo. Exactamente. Y sobrevivió a Alejandro Suárez, no cualquiera, ¿eh? No. Digan, te traigo finto. Te traigo finto. No, bueno, todo el mundo sabe que la entrada de Ensalada de Locos son ellos aventándose huevazos. Exacto. Pero Alejandro Suárez le avienta un huevo, pero el huevo le pega. Si el huevo le pega
¿cómo diremos? Hay una en la base, le pega, la base del huevo le pega en el ojo, lo cual es equivalente a una piedra. Sí, porque esa es la parte en donde tú avientas el huevo y no se rompe. No. Entonces, ¡paf! Como una pedrada. De hecho, bueno, ya no me acuerdo cómo estuvo el dramón, pero creo que acabó en el hospital. Alejandro, sobrevivir a Alejandro Suárez, miren, casi puede con Chabelo, que no ha podido ni el tiempo. El maestro Alejandro Suárez, porque esos bastonazos también a Chabelo le fracturó un brazo. Mi Alejandro Suárez, no sé si todavía, pero era de mucha comedia física, pero real. De mano pesada. Era como de manita pesada, pero esa entrada de ensalada de locos que dice que están haciendo una ensalada, pero con huevo y harina y no sé cuántas cosas. Pues sí. Bueno, se avientan unas cosas en la cara y ahí fue donde justamente el huevazo casi lo deja ciego, tuerto. ¿Te has fijado que las paredes de ahí sí son o sea, son de cartón gacha? Bueno, se mueven, mueven y se ve la parte de atrás del cartón. Sí, todavía son de cartón en las telenovelas. Pero no se ven tan chafas. Bueno, mejoraron un poquito, pero no tanto, ¿eh? Ahí está la parte como de la comedia. No, pero era parte del encanto, sí. No, oye, sí. Esos personajes sus eran piernas peludas. Sí. Te voy a platicar por qué las hermanitas Mi Banco, que eran, siempre el sketch trataba de lo mismo, eran Héctor Lechuga y el Loco Valdés, de señoritas quedadas pero millonarias, y siempre aparecía un galán que era Alejandro Suárez, ¿no? Así y se lo es. intentaban ligar, pero aparecían casi que con las patillas y todo, se ponían una peluca y como un vestidito, ¿no? Porque el Tigre Azcárraga no le gustaban los travestis, entonces si salías de mujer tenía que verse que eras hombre, Ajá. porque le purgaba al Tigre Azcárraga. Ajá. Lo de él no era el show de Francis, y entonces pues tenían que hacerlo muy evidente. Ajá. Y tú los veías cómo se salían del libreto, inventaban cosas, pero, se reían y oye, pero nunca un albur, ¿eh? Nunca una mala palabra, todo era muy blanco, porque además en ese momento pues no había la libertad que hay más o menos ahora en la televisión. Entonces, pues era un humor ingenioso, sí. ¿No? En uno llegaba Alejandro Suárez vendiendo periódicos. ¿Ah, sí? Y entonces Lechuga o el Loco de Maritza y Andrea le decían, a ver, dame ovaciones. Y entonces el otro, te digo. Tenían un gran sketch también parodiando a Ángel Fernández y a Fernando Marcos en un partido de fútbol. Sí. Entonces uno era Fernando Cuadros y el otro era el Diablo. Estaba muy divertido. Oye, en todos lados dicen que sí murió de 90 años. Tienes toda la razón, Sergio Zurita. Bueno, es lo que dice el Reforma. Oye, y yo me acuerdo esta anécdota, yo ahí lo adoré. Estaba yo muy chico viendo la televisión porque pasaba como a mediodía, como a las 2 de la tarde, cotorreando la noticia. Y bueno, estaban en un set sentados Chucho Salinas y Héctor Lechuga, ¿no? Entonces hablaban un poco de lo que estaba pasando en el mundo de la política. Y luego siempre había un sketch donde Chucho Salinas entrevistaba distintos personajes que hacía Héctor Lechuga, ¿no? Ajá. Entonces, en una ocasión le dice, ¿y usted a qué se dedica? Soy doble. Ay, doble, oiga, pues sí. Ajá. Pues es muy difícil ese trabajo. Y bueno, ¿a quién está doblando ahora? Bueno, actualmente doblo a Enrique Álvarez Félix en La Colorina. Entonces le dice Salinas, bueno, ¿pero qué escenas peligrosas hay en La Colorina como para que lo tenga que doblar? Y contesta Héctor Lechuga, bueno, por ejemplo, besar a La Colorina. Ahí lo dobla. Pues ya ves que Enrique Álvarez Félix era del Onda Gay, ¿no? Sí. Pero de una sutileza, besar a La Colorina. Bueno. Ay, descansa en paz, sí. Héctor Lechuga, en serio. Descansa en paz. Posi. Tom. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.